He tardado menos en editar este vídeo que en grabarlo. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo pinté un jugador de Blood Bowl en menos de 2 horas y media. Espero que os guste y dentro vídeo. Comienzo con este azul aplicado a aerógrafo sobre una imprimación morada. Esta es una de las imprimaciones en spray a color de AK. Voy disparando con la pintura diluida un 50% de agua e intentando todo el rato que sea de forma cenital, cubriendo los planos de luz generales. Ahora utilizo este azul más clarito para hacer exactamente lo mismo, pero en una zona más reducida. Tenemos que intentar no cubrir todo el paso anterior, puesto que si no, tan solo estaríamos aclarando. Si dejamos parte del paso anterior, comenzaremos a hacer un degradado. Y de nuevo utilizo un azul más clarito en la misma dilución que los pasos anteriores y reduzco mucho más la zona de luz para generar el brillo máximo. Para hacer estos brillos más pequeñitos, tan solo tendremos que acercar el aerógrafo más a la miniatura. Si os dais cuenta, voy aplicándolo echando el gatillo hacia adelante y hacia atrás para hacer ráfagas cortas y evitar las patas de araña. Utilizo este color aplicado con una esponja para hacer scratches en la armadura. Quito el exceso sobre una servilleta y aplico la pintura sin diluir directamente del bote. Y con negro hago exactamente lo mismo para tener otra tonalidad en los desgastes de la armadura, y esto hará que la armadura se vea más creíble. Utilizo este color ocre amarillento para darle la capa base a la ropa del jugador. Para las capas base es importante que el pincel vaya bien cargado de pintura y le pondremos a la pintura un 10% de agua para que fluya bien. Vamos cubriendo toda la superficie de forma homogénea. Una vez que empiezan a secarse las partes, aplicamos otra capa para que el resultado sea lo más homogéneo posible. Para la piel, utilizo este color carne rosáceo y lo aplicamos de la misma forma que hemos aplicado el color de la ropa. Ya sabéis, si la capa no queda uniforme, una vez que haya secado, volvemos a aplicar otra pasada. Ya empieza a tener sentido el jugador de Blood Bowl. Con este marrón rojizo vamos a pintar la capa base de los cueros. Tenemos que intentar cubrir toda la superficie sin dejar zonas sin pintar. Es importante que cubramos hasta que toque con el siguiente elemento. Si os dais cuenta, mis colores principales para el jugador es el azul y el amarillo. Estos contrastan muy bien entre sí. El resto lo voy a pintar con colores desaturados para que no sean los protagonistas. Tened cuidado porque si ponemos muchísimos colores saturados dentro de una misma miniatura, no destacará ninguna parte ya que todas serían de la misma intensidad de color. Así que elegid qué partes queréis que sean las principales y saturadlas más que el resto. Utilizo este color metálico para cubrir todas las partes de armadura metálica de la miniatura. El proceso es como siempre, cubrir en dilución de capa base todas las piezas hasta que toquen con el siguiente elemento. Como podéis ver, este color metálico cubre bastante bien, así que facilita bastante el proceso. Ya tenemos todas las capas bases dadas, pero ahora le falta mucha definición.
Para solucionar esto voy a darle unas pasadas con este lavado con base de enamel de AK diluido con su propio thinner. Tan solo utilizo un poco de thinner para hacer que el lavado fluya con mayor facilidad y se meta bien por todos los recovecos. Y además tenemos que cargar muy bien el pincel para que la capa sea homogénea y no deje tantos surcos. Estos lavados tardan más en secar que los de base acuosa. Este lavado aumentará la definición de nuestra miniatura y hará que se diferencien mejor las partes. Fijaos cómo la miniatura ahora se ve mucho más definida, aunque también se ve más apagada. Ahora utilizo el mismo amarillo que utilicé para la ropa para sacarle las luces principales. Lo hago con un pelín más de dilución que si estuviéramos aplicando una capa base. Cuando pintamos una miniatura es muy importante que la zona de luz se vea limpia y homogénea. Esto aumentará la sensación de que esa zona está recibiendo luz directa. Por el contrario, la zona de tonos medios y de sombra podemos dejarla con más textura y menos suavidad. Así que en este paso comenzamos la pincelada en la zona de tono medio y arrastramos hacia la zona de luz hasta conseguir que los volúmenes de esta zona se vean limpios. Con un par de pasadas debería ser suficiente, si no es así es que estáis yendo demasiado diluido. Añado un 30% de pastel yellow al color del paso anterior y en la misma dilución voy a seguir pintando la zona de luz pero reduciendo su tamaño. No tenemos que cubrir por completo todo el paso anterior, tenemos que dejar un poco de este e ir reduciendo el tamaño de la luz para ir generando el degradado. Para que no se note mucho la línea del corte entre capas, me ayudo de pincelada muy corta que hará que la línea sea irregular y luego sea mucho más fácil de disimular. Como estoy haciendo una pintura rápida, tampoco me preocupo de que el resultado sea perfecto. Y ahora diluyo el color a veladura del tipo 2 para suavizar las capas y limpiar la zona de luz. Como siempre os digo, con un par de pasadas debería ser suficiente. Si no es así, es que le habéis puesto demasiada agua a la mezcla. Añado un 30% del color más rojizo al color del paso anterior del cuero para hacerle las luces. He utilizado este color porque si lo aclaramos con colores con mucho blanco, el cuero se vería demasiado grisáceo y perdería la sensación de cuero. Me centro sobre todo en perfilar todas las aristas para darle una buena definición, y como quiero que el cuero sea oscuro, voy a hacer las luces más pequeñitas que las que hice en la ropa. Fijaos cómo uso pincelada muy corta en zigzag para iluminar a la misma vez que le doy textura al cuero. Esto también me ayudará a que la línea del corte entre capas sea mucho más difusa y luego sea más fácil fundirla. Es muy importante que en este paso perfiléis todas las aristas. Esto hará que se diferencien muchísimo mejor todas las partes del cuero y hará que la miniatura se vea más bonita. Y además, como quiero un cuero desgastado, estoy metiendo mucha textura en las zonas de tonos medios y de sombra. Y con una veladura del tipo 2 con el mismo color que estábamos utilizando, voy a fundir las transiciones e integrar la textura que hemos creado.
Añado un 20% de carne dorada al color del paso anterior para hacer los brillos máximos del cuero y perfilar aquellas aristas que queremos que sean más luminosas. En este paso ya no hace falta perfilar absolutamente todas las aristas, tan solo tenemos que centrarnos en aquellas que estén más orientadas hacia la luz. Además, es importante que hagamos el tamaño de la luz mucho más pequeñito, para seguir manteniendo la sensación de que es un cuero oscuro. Si os gusta mi contenido y queréis apoyarme, podéis hacerlo en mi canal de Patreon, en el cual estoy subiendo vídeos de pintura profesional donde explico los procesos de inicio a fin de cada miniatura. Además, podéis encontrar vídeos de volumetría y teoría del color aplicado a cada miniatura que estemos pintando en Patreon. Así que, si queréis ver procesos de pintura completos a un nivel profesional, os recomiendo que le echéis un ojo. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y vuelvo a diluir el mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 para unificar las transiciones que se han podido crear. Tened cuidado y no os metáis demasiado en la zona de sombra, puesto que si no aclararíamos mucho y perderíamos contraste. Vuelvo a agregar un 20% de carne dorada al color del paso anterior para pintar los brillos máximos de la arista y hacer que el cuero se vea aún más definido. Si os dais cuenta, en este tipo de pintura una de las cosas más importantes es la definición, así que tomaros vuestro tiempo a la hora de perfilar, tanto en luz como en sombra. Eso va a hacer que vuestras miniaturas tengan un acabado muchísimo mejor. Por supuesto, podemos seguir generando texturas, pero tenemos que ser mucho más comedidos ya que el color que estamos pintando es muy clarito. Y recordad que estamos intentando que el cuero sea relativamente oscuro. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la piel. Utilizamos el mismo color que el de la capa base y comenzamos a pintar las zonas que queremos que sean de luz máxima. Ya sabéis que hay que comenzar la pincelada en los tonos medios cercanos a la zona de sombra y arrastrar hacia la zona de luz. Esto hará que la mayor carga de pigmento caiga sobre esta zona y aumentaremos la luminosidad. Añado un 30% de pastel hielo al color del paso anterior y en la misma dilución seguimos aplicando las luces, pero reduciendo su zona dejando un poco del paso anterior. En estos pasos la dilución es un poquito mayor que la dilución de la capa base. Fijaos cómo con muy poquito esfuerzo la miniatura empieza a verse bastante bien. Mezclamos estos dos colores a partes iguales y vamos a comenzar a trabajar la zona de la armadura. Como ya le hicimos la iluminación con aerógrafo, tan solo me voy a centrar en perfilar absolutamente todas las aristas para que tenga una definición muy buena. Es muy importante que el perfilado sea tan grueso como lo es la arista. Si lo hacéis mucho más grueso, no parecerá el brillo de la luz rebotado en la arista, sino que parecerá más bien una mancha. Para que la armadura se vea más trabajada, voy creando muchísima textura en la zona de sombra y de tono medio. Aparte de hacer que se vea como una armadura desgastada por el tiempo, también la zona de sombra y de tono medio se verá que está trabajada y no parecerá que está sin pintar. Este es un truco muy bueno cuando queremos hacer una pintura rápida.
Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero tan solo utilizando este azul clarito. La diferencia es que ya no voy a pintar todas las aristas, sino me voy a centrar sobre todo en aquellas que están orientadas hacia la luz. Además, tampoco voy a generar tanta textura. La textura que voy a ir generando se va a encontrar más cercana a la zona de luz, puesto que si no, habría demasiado contraste entre este color y el color de la zona de sombra máxima. Para potenciar la zona de brillo máximo lo hago mediante rayitas, para que la línea del corte entre capas no se vea muy dura. Haciéndolo de esta forma luego va a ser mucho más fácil disimularla. Tenemos que hacerla dentro del brillo máximo que hicimos con el aerógrafo y dejando que se vea bastante parte de ese paso. Ahora diluyo ese color a veladura del tipo 2 y vamos a fundir las transiciones e integrar las capas. Fijaos cómo lo hago en una zona bastante reducida, intentando no aclarar la zona de tono medio y de sombra. Me centro sobre todo en los brillos que hemos creado en el paso anterior. Vuelvo a añadir un 20% de pastel yellow al color del paso anterior y voy a hacer los brillos máximos de la arista. Tened en cuenta que no hay que pintar la arista por completo, puesto que si no perderemos el efecto brillo. Hay que buscar aquellas zonas que queremos que sean más luminosas y potenciar justo ahí. Para hacer que la miniatura se vea aún más limpia, utilizo negro para potenciar aquellos perfilados en sombra que se encuentren en la vista principal. No hay que hacerlo en todas las zonas, puesto que eso ya lo hizo el lavado, pero sí que podemos potenciar y limpiar aquellos perfilados en sombra que sean más visibles. Con oro voy a perfilar las aristas del metal. No hace falta que las perfilemos todas, sino aquellas que estén más orientadas hacia la luz. Y con una mezcla al 50% de estos dos colores voy a hacer los brillos máximos en las aristas. Lo hago en una zona bastante reducida. Como veis, en muy poquito tiempo la miniatura está quedando bastante bien. Utilizo este violeta diluido con un 80% de agua y aplicado a aerógrafo para darle algo de color a la zona de sombra y además unificar esa zona. Esto hará que toda la miniatura comparta ese color en sombra y potenciará su armonía de color. Y ahora hago lo mismo con este azul oscuro desaturado, pero reduciendo muchísimo más la zona y centrándome tan solo en aquellas zonas que quiero que sean las más profundas. Para la peana aplico directamente este terreno con el pincel y voy cubriendo toda la peana de forma homogénea. Ya casi tenemos lista la miniatura.
Aplico un pincel seco con este marrón más clarito que el de la peana para potenciar la textura del terreno. Lo voy aplicando por toda la superficie hasta que quede de forma homogénea. Con este gris clarito voy a pintar una línea para simular que es un campo de Blood Bowl. Lo aplico en dilución de capa base y con el pincel un poco descargado. Por último le voy a aplicar un poco de pigmento en polvo para hacer que el resultado sea más realista. Lo aplico directamente del bote quitándole un poco el exceso al pincel. Y para rematar, pintamos el filo de la peana en negro. Esto hará que lo que hay arriba de la peana destaque aún más. Este es el resultado final. Si os ha gustado, podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.